que comentar Ok, todavía. ok. Luego tomamos lo de Aleida. Vale, Aleida estaba hablando de cómo lo experimentó ella desde arriba, ¿no? Ese momento. Y justamente está hablando de algo muy interesante, que fue de lo que ella vio, ¿no? Porque hay que decir que en el momento en el que tú te caíste, no éramos conscientes, pero luego sí lo vimos, que justo por donde tú caíste, la forma que tenía la naturaleza, la forma que tenía ese lugar, ese trocito por donde tú caíste, era de portal, era como si fuese un portal eh, que se había hecho enredándose las ramas, los árboles, ¿no? Sí, y por eso había como ese agujero, ¿no? Que podías observar un poco el río y veías pues ese agujero. Entonces, lo que contaba Leida, ¿no? Que ella desde atrás vio cómo miró hacia adelante, yo estaba allí de pie, ¿no? Y ella pues vio como esta sombra negra que no dijo en ese momento, ¿vale? Que esto fue como al día siguiente que empezamos Sí. a ponerle ya nombre y a las cosas y a ordenarlas, ¿no? Pero ella lo vivió así porque lo observó, ¿no? Y continúa, Leida. Yes. Gracias. Bueno, pues eso, que me acerqué a Karen y es que fue todo tan perfecto, la verdad, el papel de cada persona, la actitud que tuvo cada persona, nadie perdió los papeles, nadie, es que fue todo como, sí, yo sé lo que tengo que hacer y hago esto, voy aquí, fue tan perfecto, tan bonito, tan mágico, dentro del caos que en realidad suponía todo eso, pero vi a Karen con una tranquilidad que éramos conscientes de lo que había pasado, pero con una tranquilidad de no perder los papeles, de saber lo que se tenía que hacer. Vale, ahora esto, luego esto, y los demás también. Y decía, es que ha podido pasar algo grave y estamos con una paz dentro de todo lo que estaba pasando en ese momento, porque era una serie de movimientos que había en ese momento, sentimientos y todo, y a pesar de estos sentimientos, nadie eh, perdió los papeles, ni gritó, ni lloró, ni se descontroló, ¿no? Que es algo Claro. que a mí me llamó mucho la atención y que entre nosotras también comentábamos, no sé si Ana dijo eso, que ella eh, se sorprendía de ella misma, ¿no? De la reacción que había tenido ese día, como todos, creo yo, ¿no? Porque Claro. vivir una situación así, en el momento en que tú no sabes si la persona que ha caído, ¿cómo la vamos a encontrar? ¿Cómo realmente está? Porque no te oíamos. Había momentos en los que no te oíamos. Entonces, lo, lo que me llegaba a mí era baja, 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 baja. Entonces yo hacía caso a la voz que me decía que baja, baja, baja. Y con Ana, bajé con Ana y con Román. Karen se fue por un lado y nosotros fuimos por el otro lado. Y luego también Rafa, que también bajó por detrás de nosotros. Yo no sé cómo bajamos, porque había zarzas, había espinas, palos, ramas, estaba todo muy mal. Eh, la cuestión era llegar y ver que estabas bien, ¿no? Eh, ya lo que dice Karen, en el momento que llega Karen y llegamos nosotros, pues Karen se fue a buscar, ¿no? Salió para la señal y para que te puedan encontrar y eso. Y fue en ese momento que Rafa y Román se pusieron al lado tuyo, uno al lado del otro. Cosa también muy curiosa, porque no sé si ya lo comentaron, lo comentábamos,
que la noche anterior habíamos hecho lo del animal de poder, ¿no? De poder. Ujú. Y, Le he y comentado que ya. sí, Sí, vale, vale. sí, Claro, pero y en ese momento, di lo que tú sientes también, que está bien, porque yo no pude experimentar el animal de poder como vosotros, estaba como desde fuera viendo todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y vosotros lo claro, experimentasteis de otra manera. claro, y eran dos osos, dos guardianes. Ujú. Y fue tan mágico que cada uno se puso en el lugar que tenía que ponerse. Llegaron a ponerse donde ellos sabían que tenían que estar, de guardianes, cuidándote, protegiéndote de toda esa energía que se estaba moviendo ahí en ese momento, ¿no? Ujú. Y hubo ese momento, bueno, que luego ya le dimos entendimiento porque cuando ya nos calmamos y fuimos dándole forma a todo, y fue cuando me llegó la información exacta ya días después de las posiciones de cada uno. Y fue exactamente del momento que Karen iba saliendo, que dice que sintió ganas de toser muy fuerte y eso, que cada uno se puso en su sitio, ¿no? Formando entre tú, Román y Rafa, formando un triángulo, ¿no? Y Ujú. entre todos los que estábamos alrededor tuyo, formamos una estrella, cada uno en un punto exacto, ¿no? Ya. Y ese fue el momento mágico que igual es donde pasó algo y que Karen lo percibió, ¿no? Que Ujú. percibió que como que algo se desvanecía, Ujú. Ujú. Así es. Ya. que Pero fue curioso desde cómo lo vivimos, ¿no? Y cómo toda esta información vino después. sí, Porque en este momento nadie pensó en posiciones, nadie pensó en no. qué rol iba a adquirir. Todo el mundo actuó sin que nadie le tuviera que decir nada. Era Ujú. como que todo salía rodado y cada uno experimentaba y decidía y se movía como sentía. Eh, y cierto que cuando llegamos a la casa y Marla fue para el hospital y ya todos os quedasteis ahí en casa, y nos pudimos marchar, Carmen y yo, para el hospital. Allí nos tuvieron 2 horas en la sala de espera porque Marla estaba en urgencias, ¿no? Pero ya estaba en un box y no salía nadie y no salía nadie. Y bueno, y al final pues fui a decir, bueno, necesitamos verla, llevamos 2 horas aquí, no sale el médico, no sale nada, nadie nos informa y necesitamos saber, ¿no? Entonces, o entrar a verla. Entonces nos dieron paso a uno y entré yo a verla. Y después de estar 2 horas fuera, me tuvieron en la puerta donde estaba Marla como casi otra hora, 45 minutos o así, Guau. esperando en la puerta, porque cuando fui a entrar me dijeron las enfermeras, estamos cambiando la cama y cambiándole y curándola. Estamos haciéndole las curas y cambiándole la cama. Y bueno, me esperé allí y allí de pie y era como interminable porque yo quería entrar y quería entrar. Y al final, pues se dio el momento, entré. Me dio tanta alegría verla. A mí también me dio mucha alegría verte. Fue como, ay, la mujer milagro, ¿no? Y ella recuerdo que me dijo, lo siento, lo siento, lo siento. Y le digo, mira, no digas lo siento porque, o sea, yo estoy feliz de poder escuchar lo siento, de que me estés diciendo lo siento. Porque, bueno, fue espectacular, ¿no? Fue todo como muy, muy impactante. Y luego Marla me contaba, ¿no? ¿Qué te han hecho? Pues me han hecho escáneres, me han hecho resonancias, me han hecho de todo. Y entonces me contó lo que explicaba ella en el otro vídeo de que aquellas personas que estuvieron pues bueno, haciéndole las pruebas y tal,
le decían que no sabían cómo se había caído de allí, ¿no? Entonces yo ahí ya le empecé a dar información a Marla y le dije, ostras, es que te has caído abajo, abajo, abajo del todo, ¿no? Y entonces ella me dijo, porque yo le conté, digo, ¿sabes qué? Aleida ha dicho algo importante, que ella vio cómo donde tú habías caído, detrás pasaba como por este mismo agujero caía como esa sombra, ¿no? Digo, y como tú te volteaste, porque yo ahí es donde te expliqué bien cómo te caíste, cómo lo viví yo, cómo te vi girar el cuerpo, ¿no? Y deducíamos todos, ¿no? Y Aleida también como vio esta, esta energía, ¿no? Oscura. Dijimos, claro, pues es que tal y como se ha volteado el cuerpo, la empujaron. No fue una caída normal, ¿no? Tú sentías que te habías caído al vacío, tú por suerte te puedes desconectar del mundo y conectarte a la otra vida y decir, padre, madre, vida, y me voy del mundo. Ya. ¿No? Y entonces ni siente ni padece, ¿no? Ya sentimos y padecemos los demás. Y ella se marchó. Y claro, ahí fue cuando yo le explicaba esto, ¿no? Que ella recordó que alguien, antes de, una amiga de ella, antes de venir a Barcelona, le había dicho que este viaje que ella iba a hacer iba a pasar algo también, iba a vivir algo muy fuerte. Dice, pero yo nunca, Marla me decía, pero yo nunca imaginé que fuese así. ¿No? No. Y entonces cuando le dije, es que caíste de tantos metros, dice, sí, me dijeron de unos 15 metros así. Digo, puede ser, tranquilamente, ¿no? Y ella ya deducía y me dijo, que esto siempre se me quedará grabado, ¿no? Me dijo, fíjate, me arrastraron hasta lo más profundo y me hicieron caer hasta lo más profundo que daba ese bosque y caer como en la parte de, de las entrañas, me dijo ella. Me hicieron caer hasta lo más profundo, hasta las propias entrañas, dice, y luego me subieron hasta el cielo. Porque esta subida al cielo fue en el helicóptero. Literal, ¿no? Ya. Literalmente fue una subida hasta el cielo, ¿no? Entonces ella ahí también encajó cosas, ¿no? ¿Sí? Y perfecto, pues ahí ya me dijo, bueno, pues me han dicho que unas horitas más y que ya podré marchar. Entonces sí que ahí fui a saber, más o menos a buscar a doctor, enfermera, quien fuese que me informara para poder saber un horario aproximado en el que tendríamos que irla a buscar. Estuvo más de 6 horas, ella dijo 6 horas, pero no, se le pasó corto. A nosotros se nos hizo más largo. Okay. Pero sí que esperábamos que vinieras más tarde, que nos llamaran más tarde y al final nos llamaron antes, ¿no? Cuando llegamos a la casa fue muy, muy guay poder dar la noticia, pero ahí fue también otro clic para mí importante después de verte. Una cosa que no me quiero dejar, que me encanta de Marla y cómo respondió, ¿no? Me dijo, cuando yo vuelva, cuando vengas a buscarme y yo vuelva al retiro, yo voy a seguir con el retiro, ¿eh? Yo me voy con ustedes, me decía, yo me voy con ustedes y sigo el retiro con ustedes. Y yo le decía, cálmate, tú estate tranquila, tú tranquila, ya veremos lo que haces, ya veremos. Y ella, no, yo voy a seguir con el retiro. Y yo decía, esta mujer se acaba de caer de 15 metros y ella quiere seguir su vida normal, ¿no? Bueno,
Entonces yo estaba como mucho más tranquila de verla así, traía como, era como llegar a la casa con buenas noticias y tuve momentos, porque en la sala de espera 2 horas dan para mucho, ¿no? Y tuve momentos de decir, ¿qué hacemos? ¿Anulamos el retiro? ¿Dejamos de hacer las actividades y pasamos el fin de semana tranquilos en una casa rural? Um, ¿Continuamos como si no hubiese pasado nada? ¿Cómo vas a hacer que cambie la energía de las personas que están allí con lo sucedido, ¿no? Porque al final la mente siempre interfiere, ¿no? Bien, no sé qué ocurrió, pero cuando yo salí del hospital sentí que esto tenía que continuar y tenía que explicar, ¿no? A todo el mundo, a todos los que esperaban allí en la casa, pues cómo estaba Marla y dar estas novedades y noticias, buenas noticias. Entonces hice como, cuando llegué a casa fue reunión, reunión, todos nos reunimos en el Pinar, ¿no? Y allí expliqué cómo estaba Marla, cómo me la había encontrado, cómo la sentí. Y además ahí empezó también a cambiarme a mí la energía y empezar a ver eh, para qué nos había ocurrido esto, qué nos estaba mostrando esto. Entonces, eh, era como si estamos trabajando en un retiro nuestras propias energías, nuestro poder, somos personas que ya estamos muy elevadas, que tenemos mucha conciencia, que podemos, de lo que ocurre, sabemos para qué y si no, buscamos el para qué, ¿no? No podíamos decir, tiramos la toalla y dejamos esto y nos despachurramos todo el fin de semana a no hacer nada, ¿no? Y fue como hay que continuar. Y así lo expresé, ¿no? Lo expresé como que esto había ocurrido para algo y que había llegado a cada uno de nosotros para experimentar algo, que teníamos también que trabajar en nosotros y que también había un tema grupal, ¿no? Porque si no, ¿para qué? ¿No? Al final a todos nos mantuvo ahí. Yo agradecí, yo estaba agotada. Entonces, estaba agotada, pero no podía dormir, ¿eh? O sea, sentía agotamiento, pero no tenía ganas de irme a dormir. Estaba excitada, ¿no? Pero agradecí enormemente porque ya me pasó por la cabeza y el pedir ayuda a Leida y a Alexandra para que me hicieran como una limpieza, que me recargaran las pilas. Y bueno, como estamos en conexión, pues antes de que lo pidiera, pues ya Aleida y Alexandra también se ofrecieron a hacer una sanación de grupo a nivel individual, con cada uno, además que me encanta, porque eh, Marla, tú estás en California, pero eres mexicana y allí hay una sabiduría, unas costumbres, cosas, ¿no? Que no son típicas de las costumbres de aquí. En Aleida también, ¿no? Es como que también en su país tienen unas costumbres y tienen pues unos antídotos para sanar naturales y son... a mí me encanta todo eso. Entonces cuando ofreció a Aleida hacer esta sanación individual y con Alexandra también eh, dando apoyo a nivel pues bueno, sobre todo de conexión, ¿no? Con esta parte más cielo, pues fue como, gracias, gracias. Sí, lo necesitamos todos, ¿no? Y bueno, y así fue, ¿no? Pasamos la tarde, hicimos los ejercicios que teníamos que hacer, seguimos con el retiro y seguimos bien con el retiro, seguimos bien. Y justo después de cenar, que habíamos quedado justamente en el Pinar para empezar esta sanación, llamaron del hospital para ir a recoger a Marla. Y fue como, ahora, ¿no? Entonces Aleida dijo, bueno, tranquila porque esto va para rato, ¿no? Porque hay que estar uno a uno y trabajar bien esta limpieza en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces fuimos a por Marla, fue una alegría verla salir.
eh, ella salió y dijo, yo ahora voy a seguir, ¿eh? Entonces le dijimos, bueno, tú ahora vas a cenar. Ella quería ducharse, le dije, no, 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 hoy no te duches, aunque vayas con ramas en los pelos, no te duches. No te duches porque tu cuerpo necesita calma, descansar, comer. Entonces, bueno, ella entró en casa, se quedó descansando, bueno, se quedó comiendo, cenando con Carmen y Luchi, que estuvieron por allí con ella. Yo me fui para el Pinar y ella dijo, yo iré más tarde, me reúno con vosotros, ¿no? Y sí, sí, cuando llegué al Pinar fue también muy especial porque ya estaban como todos terminados de su sanación y entonces Aleida empezó con mis pies, Alexandra empezó con mi cabeza y al final pedí que todos realmente pues estuvieran en esa sanación, ¿no? En mí, porque era como para mí sanarme, pero sanaros también a su vez, ¿no? Hicimos una sanación muy chula y luego seguimos con el retiro y entonces se incorporó Marla, que venía con su silla, y con Carmen, y se unieron también a la parte que quedaba, ¿no? De la noche. Y sí, al día siguiente sí que fue cuando te pegaste la duchita. Que Ya, recuerdo hasta que, la mañana. recuerdo que me levanté y estaba Alexandra peinando en la cama a Marla. La estaba peinando. Y bueno, y ahí Bueno, y le dieron estuvimos. ganas de hablar, ¿eh? Por la noche. ¿O Ah, es si estuve verdad, hablando? Sí, sí, cierto. las dos noches, la primera y la segunda. Digo, la segunda está cansada, no. Ya Charlaba, ¿no? quería charlar, sí, sí. Claro, estabais Ya. juntas ahí. Muy Estaba bien. con ánimo. Normal, normal, Mm. normal. Pues sí que es verdad el último día estuvo muy bonito también, haciendo los amuletos y todo lo que creamos también en aquel círculo por la mañana, cuando salimos a buscar a la montaña, pues esas partes de la natura para crear nuestro propio amuleto, que estuvo muy bonito porque fue cuando vimos el ciervo salir del bosque. Ujú. Habían cosas como muy, muy especiales que estaban ocurriendo y, y yo quiero comentar que quizás poder explicar cómo cerramos ese día el retiro, que también es especial, y yo haría un vídeo más para Vamos a hacer cerrarlo otro video. otro día, Ya. ¿verdad? Para explicar bien qué es lo que le ocurrió a Leida después, Ujú. cómo le llegó toda la información que le llegó y cómo cuadramos, ¿no? Toda Ya, toda la información de unos y de otros, ¿no? ya, ya. Eso sería genial. Pero mira, antes de cortar el video, recuerdo yo muy bien que cuando tú llegaste, cuando entraste a la habitación donde yo estaba y después de platicarte lo que yo había vivido, y cuando tú me dijiste, las cosas no fueron así, fueron de esta otra forma. Y te dije, después de un rato de estar platicando, te dije, es que cerramos un portal. Y en ese momento que yo te lo dije, lo que no te pude ya después comentar es que en ese momento estaba el ser en mí. Y entonces, cuando te lo dije, fue como una claridad porque me dejó ver perfectamente, haz de cuenta, la foto así en grande, cómo había sido cerrado al momento de mi caída, ¿no? Efectivamente, recuerdo que te dije que me llevaron hasta las entrañas de la madre y de esa misma forma me levantaron, ¿no? Me fui al cielo. Algo que también comenté en el video anterior fue que cuando me iban subiendo en la camilla, era como si el Padre me había puesto el mismo cielo aquí y no me dejó sentir miedo,
no me dejó sentir nada, nada, solamente una tranquilidad profunda y bueno, entonces, si están de acuerdo, hermosas mujeres divinas, las amo, las llevo en mi corazón. Sabemos que esto fue un contrato de almas desde antes que encarnáramos acá y que más bien que bajáramos a esta dimensión, que elegimos vivir este espacio así. Bueno, yo estoy súper agradecida porque este nuevo ser que yo soy es un ser ahora más ecuánime, un ser más consciente, más humano. con mucho amor incondicional, más amor, más en mí, en este cuerpo, porque yo no estaba en mi cuerpo normalmente. Sabía, lo vivía, esto, el otro, pero pues siempre andaba por acá arriba, ¿no? Pero ahora estoy más acá, más en mi cuerpo, sintiéndolo, cada cosa que no me había permitido sentir en mí. Y me está llevando, el espíritu me está llevando por cosas tan preciosas que cada una que la vivo, así sea el simple hecho de salir aquí a mi patio y de verlo, de maravillarte por todo lo que hay a tu alrededor y de agradecer, de un agradecimiento profundo por todo lo que he vivido, lo que tengo, lo que no tengo, por tenerlas a todos ustedes, contando a mis hermanos, por tenerlos en mi vida, en mi corazón, porque por eso no las extraño, porque aquí viven cada una de ustedes. Y los he integrado profundamente en mí y es más en el vivir en el aquí y en el ahora. Ya no dando tanto paso a este ego que, bueno, como humanos todos tenemos, ¿verdad? Pero que sí he avanzado mucho en ese espacio. Me he permitido poder manifestar el amor hacia mí misma, hacia cada uno de los demás, a mis hijos, y créanme esto, cuando yo estuve allá en Barcelona, después del accidente y todo esto, la recuperación, yo me adapté tan bien a cada uno de ustedes, de verdad, o sea, era como parte de ser de ustedes. Entonces vengo para acá y es como, wow, un choque porque familia, o sea, me refiero hijos, esposo y así como que, wow, ¿cómo lo manejo? O sea, te da risa, pero de verdad que fue difícil el adaptarte, que venía yo del futuro porque ustedes están 9 horas más adelante de nosotros y tu cuerpo lo siente, lo vive y está extrañando todavía ese espacio que todavía en el tiempo de dormir es cuando más sueño me da. Todavía ya pasó que casi 2 meses y todavía estoy sintiendo eso de que a la hora que ustedes van a dormir a mí me entra un sueño, qué bueno. Entonces, imagínense, o sea, estar súper conectada a esta parte de la Pachamama, a esta parte de ustedes que lo integran. Obviamente, Aleida me reconoce esa palabra inmediatamente porque se usa mucho acá en América, en Latinoamérica. La Pachamama, la tierra, ¿ves? España me habla, Barcelona, de hecho, Barcelona es la que me llama. Que ya contaré luego la historia de Barcelona como me la contó Nuria, ¿verdad? Pero bueno, pero esta parte en la que
en la que hemos protagonizado algo como muy importante, que muchas personas no se dan cuenta, ¿ves? De este espacio. Pero tú, como ser consciente, vienes y haces tu trabajo. Simplemente te rindes y que dices, haz en mí tu voluntad, ¿verdad? Padre, Madre, Vida, en ese instante. Te das cuenta que al momento en que tú te rindes en cualquier situación, ahí es donde te elevas, ¿ves? Y esto creo que nos ha sucedido a todos, a cada uno de nosotros. Nos ha llevado por este camino y nos hemos vuelto como si fuéramos un solo cuerpo, ¿ves? Como que nos sentimos. Hace unos días soñé con Aleida y con Alexandra y luego te puedo soñar a ti y te mando el mensaje y te digo, o sueño a Román y voy y le digo, ¿por qué? Porque estamos en una conexión completa. Hicimos así, ¿ves? Que no es malo, al contrario. Somos parte de una unicidad total y completa. Así que pues estoy súper agradecida, llena de bendiciones por tenerlas en mi vida, porque estén conmigo, estén caminando en este mismo espacio. Me toca estar de este lado del charco, sí, me toca estar acá. Y a ustedes les toca estar allá, también está bien, porque es el momento de que a cada uno de nosotros nos van poniendo donde tenemos que estar. Así que con esto voy a dar por concluido este video y seguimos con episodio, perdón. Seguimos con la segunda parte. Ya, la segunda parte, a ver si nos podemos reunir otra vez para que Aleida explique junto contigo y con Alex, y bueno, si vienen también los otros segmentos también, para que expliquen esa otra parte, ¿no? Que aconteció. Bueno, voy a cortar el video. Gracias, gracias, gracias. Les amo. Gracias, Un besito. gracias.